Bueno, gustos que uno usa en esta profesión, porque yo soy su fan. Yo les voy a contar que hace muchos años, cuando era joven, sigo siendo joven, me compré un libro, fui a una librería y veo el título de un libro que decía Buenos Aires es leyenda. Dije, wow. Voy a la contratapa, se dice, ¿no? ¿Sí? Y me pongo a leer la sinopsis. Sí. Digo, qué maravilla, digo. O sea, estamos hablando de dos escritores historiadores, Barrantes, Covielo, que escriben, que han recolectado historias de mitos, de fantasmagóricas de Buenos Aires y me la cuentan. Me lo leí en una noche. Hubo 4 envíos, Buenos Aires es leyenda 1, 2, 3, 4, me los compré todos a medida que fueron saliendo, me los engullí y me fascinaron. Yo dije, me gustaría conocer alguna vez a uno de ellos y tuve la fortuna de hacerme casi amigo del querido Guille Barrantes. Bienvenido. Gracias. ¿Dije bien? Todo perfecto. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Bienvenido al programa. Gracias, amigo. Me encanta tenerte. @ Guille Barrantes 1, lo empezás a seguir al querido Guille. Previo a meternos en lo que fue el boom de Buenos Aires es leyenda, que seguramente vos en casa lo habrás leído, porque está en todos lados. Vendieron libros como pan caliente, como salen los panes calientes del horno. ¿Cuántas ediciones hubo? Fueron muchas ediciones. Desde el primero se editaron 15 veces, 16 veces. Es una cosa... Es mucho. Algo bastante inusitado, ¿eh? Sí, yo creo que pasó esto de que el mito urbano, ¿no? Lo llevamos al terreno del caminar el barrio, ¿no? De que el lector se siente investigando con nosotros. Y hubo una química, un ida y vuelta sí. que bueno. Muy leíble, muy simple, muy llano. Lo llevaron a un lugar muy llano, muy fácil de leer, muy entretenido. Muy entretenido. Exacto. Buenos Aires es leyenda. Bueno, y hoy por hoy tu presente sigue siendo muy pletórico, por supuesto, te encuentra con esta trilogía. Exacto. Contame, Gui. La Dama de Blanco. Sí, cuando la historia de Rufina Cambaceres. Exactamente. Uno de los fantasmas más conocidos del cementerio de la Recoleta. ¿Me lo vas a contar en un rato? Y de todo Buenos Aires, claro. Y todo Buenos Aires. Exacto. Contame. Trilogía, ¿sí? El último salió este año, así que tiene que estar todavía tibio, ¿sí? Con olor a cementerio. Te amo, te amo. Bueno, cuando vos te metés en el mundo de los mitos y leyendas urbanas, el mito de la Dama de Blanco te lo cuentan en todo el país. ¿Sí? Escúchame, esto es editorial... Mandioca. Y también Mandioca. Está en los colegios, vas a tu librería y los pedís. Acá está el primero, La Dama de Blanco, de Guillermo Barrantes, El regreso de la Dama de Blanco y La Dama de Blanco, capítulo final. De verdad yo te lo recomiendo porque el laburo que hace Guille es de mucha investigación, muy antropológico, pero aparte es superlativo, es un gusto leerlo. Bueno, Gui, vamos a empezar por el principio, querido amigo. Dale. Me contabas la historia de Rufina Cambaceres, uno de los fantasmas más conocidos de Latinoamérica, ¿es verdad? Sí. Pero es un fantasma, ¿de verdad existió ese fantasma? ¿Existe ese fantasma? Las certezas en el mundo de los mitos y leyendas no existen. ¿Sí? El mito se mueve muy bien en el misterio. Pero hay muchos testimonios lo que es y lo que no es. Pero hay muchos testimonios que vos tomás y que aseguran que sí. Aseguran que sí, exacto. Pero cuando uno quiere ser riguroso, quiere investigar, quiere ser lo más objetivo posible, uno, por lo menos yo, ¿sí? Voy con una coraza de escepticismo, ¿sí? Porque estoy seguro de que si lo que me están contando, de que si el mito que estoy investigando, de si la casa embrujada a la que estoy entrando tiene algo para contarme, me va a romper todos esos filtros. Claro. ¿Sí? Lo va a conseguir, ¿sí? Porque si no, lo que ocurre es que en cada esquina hay fantasmas. Cada sombra que ves es un fantasma porque queremos creer. Toda historia de fantasmas es una promesa de un más allá. ¿Y quién no quiere que eso pase? ¿Quién no quiere que eso pase? Claro. Me contás, desandemos un poquito el camino de Rufina Cambaceres. Contámelo como bien vos sabés hacer, lo que es como cuentito y para que a la gente le quede, pero a la vez es que es muy impactante y que te estremece mucho esta historia. Es una cosa muy... Exacto. Fuera de lo racional. Sí, vayamos al mito urbano, primero, en donde se dice que en la esquina específica, ¿sí? de una de las esquinas del cementerio de Recoleta, se aparece, ¿no? Una mujer justo cuando un muchacho camina y va hacia una fiesta, en la casa de un amigo. Se la encuentra vestida de blanco a la noche, una noche de julio o de agosto, bien de invierno, frío, ¿sí? Y este chico la ve ahí parada, llorando, desconsolada, vestida de blanco, y ya hay una atracción, ¿sí? Ya él siente algo, ya él quiere que deje de llorar, él siente su angustia. Y le dice, mira, yo voy a una fiesta, mis amigos son unos copados, venite conmigo, se te va a pasar. Ella acepta, va, a él le basta esa noche para enamorarse de ella, la vuelve a dejar en la madrugada en esa esquina, ¿sí? Seguía haciendo mucho más frío, le pone su saco en los hombros
y le dice, dame tu Instagram, dame tu WhatsApp, le diría hoy, ¿sí? Déjame algo, no te puedo perder. Ella no sabe de qué le habla, le da un beso y sale corriendo. Él la persigue, está enamorado, no la puede perder, y ve que se mete en el cementerio a esa hora. Él tiene un poco de miedo, pero el amor todo lo puede, así que la persigue entre las criptas, la pierde, y de repente encuentra su saco tapando una lápida. Cuando se acerca y retira ese saco que le puso en los hombros, ¿qué nombre lee? El nombre de ella. ¿Sí? Rufina. De Rufina Cambaceres. ¿Sí? ¿Por qué Rufina Cambaceres? Porque uno diría, bueno, hay muchas candidatas a ser la dama de blanco dentro del cementerio de Recoleta. Porque es verdad, está Liliana Crociati, está la misma Remedio de Escalada, ¿sí? Hay muchas mujeres históricas de Argentina. Pero Rufina tiene una historia, como decías vos, una historia que es terrible. ¿Sí? Simboliza, creo que, una de las peores pesadillas que uno puede llegar a imaginar. Ella, por supuesto que existió, y esto es verdad, esto no es mito. Ella fue hija de Eugenio Cambaceres, un escritor famoso en su época. Su padre muere cuando era muy chiquita, ella, y queda al cuidado de su madre. ¿Estamos hablando de qué año? Y más 1902 ella muere. Hace un siglo. Sí. Bueno, ella queda al cuidado de Luisa, su madre, y en su cumpleaños número 19, exactamente, estaban a punto de salir a festejarlo, y en su alcoba, en su dormitorio, se cuenta que se desmaya, no la pueden reanimar, llegan los médicos, en aquel tiempo le ponen el espejito a ver si lo empaña, ¿no? Porque signos vitales no están, ¿sí? La dan por muerta, ¿sí? No respiraba para ellos. Así que la llevan, ¿sí? al cementerio de Recoleta, a la bóveda de los Cambaceres. Eso consta en el registro del cementerio hoy en día. ¿Sí? Y esa noche, uno de los cuidadores, se cuenta, siente un ruido, ¿sí? Varios ruidos, golpes, que los sigue hasta llegar a la bóveda de los Cambaceres. Mira por una de las ventanas que tiene la bóveda y descubre que el ataúd de Rufina, ¿no? Con su cadena, estaba todavía tapado, pero corrido, la tapa media movida. Así que por protocolo llama a la familia llega la madre, abren la bóveda, sacan la cadena, abren el ataúd y la encuentran a Rufina con un gesto con el cual no la habían dejado. Un gesto del terror más absoluto, un grito congelado en su rostro, ¿no? Y la tapa del ataúd arañada y con restos, ¿no? de sus uñas. ¿Catalepsia se llama? Catalepsia se llama. Ese mal. El ataque, sí, en realidad es como una especie de crisis que te provocan diferentes enfermedades, ¿sí? Ella habría tenido una de estas crisis que te dejan con los signos vitales muy reducidos. Y muerto. Claro, pareces muerto. En aquel tiempo no notaban la diferencia, hoy por suerte ya sí, ¿no? Y la dieron por muerta, pero bueno, es la dama que muere 2 veces, se le dice, ¿no? Simboliza esa pesadilla que todos calculo que algún día, ¿no? tuvimos de ser enterrados vivos, ¿no? Algo inimaginable, ¿sí? Qué locura. Y a raíz de esta historia es el disparador que te lleva a escribir detalladamente la novela. ¿Por qué? Es apasionante. Sí. Es una cosa... Es que entras, como te contaba, a este mundo de mitos y leyendas, y el mito que más te cuentan es la dama de blanco, porque así como tenemos en Recoleta una dama de blanco, la tenemos en Salta, en Jujuy, en la Patagonia, en Corrientes, en todos lados. En toda Argentina hay una muchacha que se aparece en la esquina de un cementerio y un chico la encuentra y pasa todo esto, según se cuenta, en el lugar. Pero lo que me pasaba a mí, como investigador, como escritor, es que siempre que me la contaban, la historia terminaba ahí. Siempre él se encontraba ante la tumba de esa persona que amaba. Ya la amaba, pero estaba muerta. Tremendo. Así que lo que yo traté de hacer en esta trilogía es contar lo que no me contaban. ¿Sí? ¿Qué hizo ese muchacho para recuperar al amor de su vida que estaba muerto? No me cuente más porque no lo vamos a spoilear. Bien, bien. Guille, ¿qué te pasa de lo personal? Digo, más allá de tu profesión, del laburo que haces, de la búsqueda, de la entrega. Digo, ¿qué te pasa con lo que excede, con lo extrasensorial, ¿no? Con lo que excede lo racional? Vos que trabajás tanto, ¿no? Y supongo que has desarrollado una sensibilidad y una percepción muy particular. ¿Qué te
pasa cuando llegas a tu casa, ¿no? Y una vez que recolectaste toda la data, la información, armaste el cuentito, ¿qué te pasa cuando te vas a acostar? Ese escepticismo que inicialmente existió, logra transformarse en algo de, che, ojo, porque esto puede llegar a ser. Es que, guarda que escepticismo no es negación, ¿sí? Es duda. Es incredulidad. Claro, es duda. O sea, yo voy así a las historias, ¿sí? A una casa embrujada, supuestamente, a un cementerio con alguna cripta maldita, cosas que te cuentan y que uno investiga, ¿no? Voy con dudas. Pero, digo, está perfecto lo que nos pasa a todos, pero cuando vos tenés enfrente el testimonio, el tipo está contando, mira, sí, ahora vamos a ir con el fantasma del obelisco. Sí. Yo lo vi al fantasma del obelisco, yo vi al fantasma de Lola Benbrives del teatro, a mí me pasa, yo escucho los ruidos, escucho, no sé, que cadenas arrastrándose. Internamente vos ya le crees cuando te conectás tanto con este tipo de historias que no suelen contarse, porque a veces la gente evade o evita contarlas para que nos traten de locos, ¿no? A veces cuesta romper ese hielo, pero cuando se sueltan te cuentan todo, ¿sí? Yo les puedo creer, pero que yo les crea no es un veredicto, no es una certeza, no es una prueba de que hayan vivido lo que te cuentan, porque la mente de cada uno nos engaña con esto que te contaba al comienzo, esto de que todos queremos creer cosas, ¿sí? Todos queremos que pasen cosas. Todo en algún punto queremos que los fantasmas existan porque son una promesa de un más allá. Claro, es eso. ¿Sí? Entonces hay que ir, para mí, el respeto que se le tiene a este tipo de historias es ese, es ir con cuidado, es no creerlas todas, ¿sí? Porque la historia, si realmente tiene algo para contarme, para decirme, mira, acá pasa algo en serio, me va a ganar. Además, el peso específico de la historia ya va a ser más fuerte. Te va a ganar, claro. Porque si no, de vuelta, ves fantasmas en todos lados, las sombras son fantasmas y lo extraordinario pasa a ser ordinario. Guille, vamos con la historia del obelisco, porque pocos saben que también ahí anida una historia paranormal en este emblema de nuestra cultura porteña del país, porque el obelisco es federal, la gente de las provincias viaja a capital con la ilusión de conocer el obelisco, y si bien para nosotros es moneda corriente, si te detenés un segundo desde un lugar más objetivo y neutral, es impactante. Sí, claro. Es muy impactante. En el medio de la ciudad, sí. También como un misterio, ¿no? O sea, ¿qué simboliza? ¿Qué es eso? Esa especie de... ¿Es cierto que en ese lugar había, previo a la construcción del obelisco, una iglesia? Ahí está la clave. ¿Sí? Ahí comienza la historia del fantasma del obelisco. ¿Sí? En esa iglesia, la de San Nicolás de Bari. Claro, ¿sí? Es más, en esa iglesia se iza por primera vez la bandera argentina. ¿Sí? Si uno va al obelisco y se asoma sobre la reja que ahora lo rodea, ¿no? Va a leer inscripciones en las paredes del obelisco y una de ellas dice: aquí se izó por primera vez la bandera argentina, año 1812. ¿Sí? ¿En dónde? En una de las torres de esa iglesia que ya no está, que se mudó a la avenida Santa Fe. Tenés razón, ya estamos. Sí. Bueno, pero antes estaba ahí. Sí, y hay fotos. Si quieren investigar, van a encontrar fotos de una iglesia espectacular, enorme, que estaba donde hoy está el obelisco, ¿sí? Que la derrumban cuando ensanchan, ¿no? Y crean la avenida, 9 de julio, ¿sí? Pero bueno, uno de los párrocos de esa iglesia, de San Nicolás de Bari, no fue cualquier párroco, ¿sí? Era un cura muy especial, Manuel Alberti, uno de los integrantes de la primera junta de 1810. Sí, claro. Que muere al año siguiente de la primera junta, 1811, ¿sí? Y que antes, cuando no había tanto cementerio en la ciudad, había muchos camposantos en las iglesias, ¿sí? Entonces a él lo entierran en la iglesia, ¿sí? Su tumba queda en la iglesia, la de Manuel Alberti. Cuando mudan, ¿no? En realidad derrumban la iglesia y antes mudan muchas cosas que pertenecían a este templo. También se llevan las criptas de los diferentes curas, pero la que no encuentran y la que nunca encontraron es la de Manuel Alberti. O sea que se asegura que debajo de los cimientos del obelisco, todavía en algún lugar entre el túnel del subte, ¿sí? Tremendo. Y el obelisco, tremendo, está todavía ahí la tumba con los restos de este cura, ¿no?
Entonces a partir de ahí se dice que mucha gente, caminando, sacándole fotos al obelisco, de repente revela esas fotos, ¿no? Las mira ahora en la computadora y descubre a un cura que antes no había visto. ¿Sí? Gente que te cuenta, mirá, yo hablé con un sacerdote junto al obelisco, turistas que te lo cuentan, ¿no? Y bueno, todo cierra. Es tremendo. ¿No? Es tremendo. O sea, que han podido hablar con el fantasma. O sea, no es algo etéreo, sino como que es, evidentemente, es él, la imagen de él, que está ahí como pululando en derredor de lo que es el obelisco, en lo que en su momento era la iglesia. Exacto. De la cual era el párroco. Es una cosa muy tremenda. Podemos decir que el obelisco es una casa embrujada también. O sea, es tremendo. El ícono de la ciudad también tiene su fantasma. Vos recién hacías mención al subte. Claro. ¿Sí? Por ahí pasa la línea C, Retiro Constitución. Claro. No, todas en realidad. Todas, la B, la A, claro, porque es como el... Menos la H. Claro. Menos la H, es el punto de conexión. Los porteños viajamos todo el tiempo en subte, ¿sí? Y también hay historias. Creo que hay uno en la línea A, lo leí en el libro en Buenos Aires de Leyenda, entre Alberti y Pasco. Esa construcción. Y también hay un fantasma en la línea B, la roja. Sí, también. En el centro con Villurquiza. Claro, claro. En realidad en todas. Uno se pone a investigar, ¿sí? Y esa especie de Buenos Aires subterránea, ¿no? Almacena muchos secretos. Almacena. Pensá que estamos bajando a la altura de los muertos, claro, ¿no? Claro. Cada vez que uno toma un subte. Tremendo, tremendo. Así que te encontrás con muchas historias que sobre todo te la cuentan los cuidadores, los guardias, ¿sí? Yo he bajado muchas veces. Es verdad que la línea A tiene la mayoría. La primera en construirse en toda Latinoamérica, 1911. Ahí comenzó, ¿sí? A cielo abierto se empezó a construir. Sí. Y bueno, y de ahí data la primera historia de fantasma, la más fuerte y conocida, la que está en el primer Buenos Aires es Leyenda, que tiene que ver con justamente Pasco y Alberti, dos estaciones que son extrañas ya de por sí, porque tienen un solo andén, ¿sí? En este género le diríamos que son estaciones mutiladas, les falta un andén. Las únicas en toda la red de subte que tienen un solo andén. Y que están una, ¿no? Seguida de la otra. Sí. Y bueno, y el mito urbano asegura de que cuando una formación pasa entre Pasco y Alberti, y esto sigue pasando. Pasaba antes con los brujas, que así le decían a los vagones antiguos. Se apagaba la luz, se apagaba y era como intermitente la luz. Exacto. A mí me daba un miedo. Entre Pasco y Alberti se producía un apagón. Hoy sigue pasando, ¿sí? Con estos vagones computarizados, incluso parece como que se va a detener el subte y arranca nuevamente. Dura unos segundos esto, ¿sí? Y el mito asegura que si vos te animás en ese segundo de oscuridad, ¿sí? Y de extrañeza, y mirás por la ventanilla del subte, que no hay un paisaje muy lindo para mirar nunca, ¿no? Vas a ver una estación entre Pasco y Alberti que no existe, porque no hay nada entre Pasco y Alberti, ¿sí? Nada que pueda verse desde el subte. Y en esa estación no solamente vas a ver eso, un andén extraño, sino que vas a ver a dos personas, ¿sí? Vestidas con mamelucos antiguos, de obreros, ¿no? De trabajadores del subte, que te miran, ¿no? Se dice con sus cuencas vacías, con una angustia terrible, ¿no? Hasta que termina ese segundo de oscuridad y la formación sigue su curso. ¿Quiénes son estos dos fantasmas supuestamente? Según se cuenta, eran obreros italianos que trabajaban en la construcción de la línea A, ¿no? Ya hace mucho tiempo, y que en ese lugar hubo un derrumbe, ¿no? Construyendo esa estación de la cual queda solamente esa especie de velo de ectoplasma, ¿no? Fantasmagórica, y en ese derrumbe ellos dos mueren, ¿no? La empresa habría tapado todo para que siga la construcción, para que no se detenga, le habrían pagado a la familia italiana una suma de dinero para que no se cuente más nada, ¿sí? Pero bueno, ahí están, ¿no? Es un tremendo clásico. Eso sucedió de verdad, de hecho sucedió. Se cuenta que sí, claro. Se cuenta que sí. Hay muchas versiones, ¿sí? Y uno se pone a pensar y dice, bueno, 1911, un derrumbe pudo haber pasado. Absolutamente. ¿No? El mito siempre está ahí, ¿no? En la posibilidad. Y la historia se cuenta y además te cuentan que los que se animan a mirar por la ventanilla, en ese momento de oscuridad, ven algo. Es una locura. ¿Y en la línea B también hay una historia? Claro. ¿Querés contarla? Sí, porque la B... Yo la tomo todos los días. Uy, qué cagazo. ¿Sí? ¿En serio? Agarrate fuerte. Sí, porque si estás solo en el andén, solo en el vagón, incluso, y a veces cuando termino no estás solo.
No, pero la noche, a veces cuando vuelvo del canal, del otro canal, me lo tomo y está vacío. Casi a las 11 de la noche. Mirá. ¿Qué lo parió? A ver, contame. No importa, pero contame. Bueno, ¿por dónde pasa la línea B? La línea B pasa por Chacarita. Ahí está. Tenés razón, y ahí me lo tomo yo. Claro, Estación Dorrego. Mirá, claro, Dorrego, La Croce, ¿no? Sí. Están Cementerio Chacarita. Claro, y estás bajando a la altura de los muertos. Exactamente, ¿sí? Bueno, ahí que se cuenta que esto nace a partir de las cámaras de seguridad que tenía La Croce cuando era terminal. Sí, porque ahí terminaba la línea, después se extendió. Sí. ¿Sí? Cuando era terminal había más cámaras de seguridad y una de las funciones de los guardias era la de mirar toda la noche, ¿no? Por esas cámaras y tomarse un mate de vez en cuando. Ellos te contaban, y yo los entrevisté, de que cuando el subte no funcionaba, o sea, entre las 6 de la mañana que arranca el subte, 12 de la noche y 5 o 6 de la mañana. Exacto, sí. ¿no? Cuando no funciona, el horario inactivo de subte, sí. Ellos no querían mirar las cámaras. Tremendo. Porque te aseguraban que de las paredes de los andenes tremendo. Surgían sombras que se quedaban deambulando por los andenes todo ese tiempo, hasta que de repente, ¿no? Llegaba la primera formación, 6 de la mañana, ahí arrancaba el subte, ¿no? Estas sombras se retiraban, pero algunas se mezclaban con los pasajeros de carne y hueso y subían al subte, ¿sí? Esto te lo contaban los guardias de seguridad. ¿Quiénes serían? Bueno, es verdad que cuando se construyó la línea B, un poquito más tarde que la línea A, ¿no? Fue la segunda, ¿no? Fue la segunda, exacto. Encontraron, además de supuestas carcasas de criptodontes, ¿no? Tremendo. Encontraron restos óseos de muchos cuerpos que no fueron trasladados, así como le pasó a nuestro cura de la primera junta, a Manuel. Bueno, pasó con muchos cuerpos cuando se muda el cementerio de Chacarita, que pasa del viejo, ¿no? Que estaba justamente ahí donde está La Croce, ahí estaba el cementerio viejo de Chacarita, ¿sí? Cuando lo mudan por la Feria Amarilla, ¿sí? Por la cantidad de muertos, porque colapsó el cementerio viejo, mudan muchos féretros al cementerio nuevo. Ay, Dios. Hay muchos, en el apuro, ¿no? Muchos quedaron, ¿sí? Bueno, con esas osamentas se encontraron los que excavaban los túneles de la línea B, y estas sombras pertenecerían entonces a los espíritus, a los fantasmas. Tremendo. De esos que nunca fueron mudados y que se mezclan con los pasajeros y hacen combinación. No, es tremendo. Cada vez ahora que tome ese subte voy a estar como pendiente. Muy pendiente. Escúchame, yo tomo subte, pero no me queda otra porque es más rápido. Hay gente que elige tomar taxi. Y hay un taxi muy raro. Hay una historia relacionada con un taxi del cementerio de la Chacarita también. Exacto. Exacto. Y vos sabés que es uno de los abanderados, para mí, porque fue un poco el que me marcó el camino, ¿sí? Esta historia me dijo, es por acá. ¿El taxi de la muerte? El taxi de la muerte. Sí, en Chacarita, justamente. Sí, el mito es muy conocido en esa zona. Es muy conocido. Muy conocido. Viste que hay feria los fines de semana. Sí. Cuando a veces parás, la gente de la feria, que es muy de residentes del barrio, conocen, joden mucho con el tema del mito del taxi. Es algo que está muy instalado. Muy instalado. Muy instalado. Sí. Los tacheros querrían que no fuera así. Sí, claro. ¿no? Porque nadie toma un taxi en la puerta del cementerio o por la zona. Pero se cuenta. El mito siempre gana. El mito es muy fuerte, la historia se cuenta mucho en el barrio. Y es muy interesante, porque uno dice cementerio de Chacarita, semejante cementerio, enorme, gigantesco. Los guardias del cementerio se comunican por handy, por lo extenso que es. ¿Sí? Tremendo, claro, porque en medio, perdón que te interrumpa, querido amigo, una digresión. En medio de la ciudad, nosotros lo que tenemos es un predio enorme que alberga cientos y cientos y miles de muertos, de fiambres. ¿Cuánta gente habrá en Chacarita? ¿Cuántos fallecidos habrá en Chacarita? Estamos hablando de una cifra muy grande. Muy grande. Sí, pensá que en la época de la Feria Amarilla se inventa, se pone un tren de la muerte. Se tienden unas vías del centro porteño hasta Chacarita para llevar a decenas de miles. Dicen que, ahí estoy buscando, millones de personas. Es impresionante. Millones. Es que no se termina nunca. Superan el millón, tremendo. Sí, nunca se termina. Comparado con Recoleta, que es casi un museo. Sí, claro, es un museo. Claro, sí. Es un cementerio en serio, enorme, interminable. Más tétrico, más lóbrego, Claro, sí.
Pero esta historia nos sorprende porque pasa por afuera del cementerio, ¿sí? Porque te agarra con la guardia baja, ¿sí? Porque como uno sale del cementerio, cualquier cementerio, uno no sale festejando, ni siquiera a veces con una sonrisa, ¿no? Salís pensativo, acabás de visitar a alguien, un ser querido, salís pensativo, no te fijás si el taxi que parás, la patente es 666, ¿no? El aspecto del chofer, no, te subís. Y de hecho te querés ir. Te querés ir. Porque es una zona, ¿viste? Claro. Muchas no tomás subte porque sabés que hay fantasmas. No, claro. Elegís tomarte un taxi y cometés un error también. ¿Por qué? Por esto, por el mito urbano, ¿no? Que asegura que si tomás este taxi, después de indicarle al chofer tu destino, lo primero que sentís es un frío. ¿Sí? Un frío extraño que no es ni el aire acondicionado ni una ventanilla abierta. Es un frío que te saca de tus pensamientos. Y lo primero que notas es que no están yendo por el camino adecuado, o sea, por lo menos no conocés las calles. Así que querés preguntarle al chofer qué camino tomó, y ahí te das cuenta de que la mano del chofer en el volante es una mano cadavérica. La piel pegada a los huesos, ¿no? Complicado. Pero siempre uno acude a lo racional y uno piensa que, bueno, este hombre estará enfermo o estará metido en alguna dieta muy estricta, no sé. Lo que sea, yo tengo que preguntarle qué camino tomó. Así que levanto mi mano como pasajero para tocarle el hombro y ahí me doy cuenta de que mi mano está tan raquítica y tan cadavérica como esa. Tremendo. El taxi se detiene, asegura el mito en ese momento, ¿no? Y por fin el chofer, que sería la misma parca o algún ayudante importante, tremendo, dice: señorita, hemos llegado a su destino final y están nuevamente en el cementerio. En el cementerio para que elijas tu lugar entre los muertos. Cuando esa historia me llega, dije: es un cortometraje perfecto, es un guión. Es el boca en boca también, tejiendo esta historia. Nosotros que amamos las historias, ¿no? ¿Qué base real tiene esto, no? Bueno, los libros, tanto La Dama de Blanco como son 4 los de Buenos Aires y Leyenda, un poco también van a eso, ¿no? ¿Cuál es la piedra fundacional del mito? ¿Qué cosa puedo tocar del mito? ¿De dónde nace esto del taxi, del cementerio? Tremendo, ¿no? Y aparte, insisto, está muy instalado en el barrio. Hablando de otro mito que está muy instalado, que estuvo muy instalado, yo me acuerdo en los 80s, éramos chiquitos, pues nosotros somos más o menos contemporáneos, Guille, vos y yo. Vos parecés más joven, lo único. No. Me acuerdo que el divertimento más lindo o el momento más hermoso de la semana era subirme al auto con mis viejos y ir al Little Park. Claro. Allá donde ahora está hay un parque enorme, ¿no? El Parque Táis. El Parque Táis. Y me acuerdo que era una cosa, que el tren fantasma, los autitos chocadores, el pulpo, digo, cualquier niño de los 80s anhelaba con mucho ahínco, con mucho brío, ir al Little Park. Exacto. Era un oasis. Era el paraíso, era un oasis en medio de la ciudad. Exacto. Sí. Exacto. ¿Te pasaba? Sí. ¿Ya conociste Little Park? No, lo conocí. ¿Te acuerdas del teleférico? El teleférico. Una cosa impresionante. El teleférico, la Super 8 volante. La Super 8 volante. ¿No? El todo. Monza, el Indianápolis. Todo. El pulpo, el Dumbo. El Dumbo. Sí. Era un sueño ir al Little Park. Era un sueño y además fue escenario de filmaciones. Hoy podemos ver películas, sí, claro, de Olmedo y Porcel, de Carlito Balá, de Porcel, y ocurren en el Little Park, ¿no? ¿En qué año cierra Little Park? ¿Te acordás? Cierra en 1990. Claro, ya pasó mucho tiempo. Funcionó 30 años. De 1960 los hermanos Anón lo empiezan a construir. Los Anón. Fue el parque más importante de Latinoamérica en su tiempo. Era grande, era muy grande. Era grande y eso que estaba en la ciudad era raro. Porque los parques suelen estar, viste, en un lugar relativamente descampado. Y sin embargo, estaba en el medio de la ciudad. Hoy Parque Táis, ¿sí? Y es muy interesante porque ahí, antes del Little Park, en el mismo lugar hubo otro parque de diversiones, ¿sí? En 1911, en la época en la que se empezaba a construir el subte, ¿no? Y fue el primer parque japonés, en donde también se cerró por un incendio en una de sus montañas rusas, ¿sí? Un incendio que cuentan tampoco se pudo resolver el origen. Después se habla de que en el medio, entre el parque japonés y el Little Park, hubo una feria en donde también hubo accidentes, donde algunos feriantes morían sin explicación, ¿no? Acá ya el mito empieza a unir un poco todo, ¿no? Esta tragedia. Y también en la historia de Little Park, en los 30 años, hay alegrías, risas, pochoclos, películas, pero también hay accidentes inexplicables, ¿no? Los racionales te van a decir, por supuesto, que tiene que ver con que fueron descuidando el parque,
¿no? Entonces un incendio empezaba a ser más probable, un accidente, ¿no? Como el que termina con la vida, ¿no? De una adolescente de 15 años, de Roxana Laimo, en el Matterhorn. Por eso se cierra, claro. Se cierra en 1990, ¿no? Muy emblemático el caso. Totalmente. Muy emblemático. Y se empieza a hablar de la maldición de Little Park, ¿no? Como que donde hoy está el Parque Tays, no se puede construir nada divertido porque algo va a pasar, ¿sí? ¿Y qué refuerza esto? Es muy interesante esto. ¿Qué refuerza esto? Que la maldición habría quedado pegada a los juegos que pertenecieron a Little Park. Porque siguen funcionando algunos de esos juegos. Tengo entendido que allá en Luján. En Luján. Claro. En Luján, ¿sí? Ahí cerca de la Basílica. Hay 2 parques conectados por un teleférico, ¿sí? Que todavía tienen juegos de Little Park. Y uno de ellos es la Super 8 volante. ¿Sí? La que ahora solamente se llama Super 8. Estuve en Luján, ¿sí? Y me subí nuevamente. ¿Te dio miedo? Y uno cuando investiga esto, tenés que es un miedo lindo, un miedo que uno busca. Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, ahí sigue funcionando. Está la Super 8 volante, está una de las pistas en 8 que pertenecía a Little Park, ¿sí? ¿Y qué pasó hace poco? Uno de los cuidadores... Ahí están las tacitas, ¿te acordás? Las tacitas, sí, que te mareaban bastante, ¿eh? Sí. Uno de los cuidadores de la Super 8 volante, ya en Luján, un día antes de que el parque abriera, estaba ajustando una de las cámaras fotográficas que él tenía en la parte más alta de la montaña rusa, y de repente, sin que el juego estuviera abierto, aparece uno de los carritos de la montaña rusa, ¿sí? Sin ningún pasajero arriba, y a este hombre, a Rodolfo Herneder, el cuidador de la Super 8 volante, en Luján, lo embiste y lo hace caer al vacío desde lo más alto de la Super 8 volante, matándolo. Y esto fue noticia, esto no fue mito. En los diarios de Luján de la época está todo registrado. Y bueno, pudo haber sido un accidente, por supuesto, pero el mito crece. El mito dice, pará, esto tuvo que haber sido porque la Super 8 volante sigue maldita, sigue todavía con la maldición de Little Park. Aparte, caerte de arriba eran como 20 metros. No, terrible, el hombre muere. Sí, no lo soporta. Sí. Es tremendo. Sí. Es tremendo. Sí, y este anclaje en el presente, ¿no? Todo mito urbano, toda historia de fantasmas, todavía es aplicable al presente. Tiene que tener, para que tenga esta fuerza, tiene que tener un anclaje en el presente. Tiene que seguir. La dama de blanco tiene que seguir apareciéndose en la esquina. Esta noche, tal vez. ¿Sí? Te sigo contando parte de mi infancia, de la mía, y creo que en este caso estoy representando lo que le ha pasado a mucha gente, porque así como uno visitó muchas veces el cementerio de la Chacarita, fue a ver algún familiar, uno siempre es deudo, ¿viste? Siempre tenés algún familiar que esté en la Chacarita. Así como te contaba que de chiquitos íbamos a Little Park, muchas veces, siendo adolescente, yo me iba a la famosa feria que estaba ahí en el Parque Rivadavia, en Caballito, feria de libros usados, de CDs, de cassettes. Claro. Había reliquias musicales también. Y porque uno buscaba libros que no conseguías en librerías. Sí, ¿no? Algo que claro, era como una de las pocas ferias con tanto bagaje y con tanto material antiguo en todo Buenos Aires. Además, meterse ahí y buscar, ¿no? Fascinante. Algún incunable era maravilloso. Es que vos querías una antigüedad y te decían, andá a la feria de Caballito, andá a la feria del Parque Rivadavia. ¿También hay una historia ahí? Claro, sí, hay una historia poderosa, muy poderosa. Tal vez ahí anide el fantasma más aterrador de Buenos Aires, en el Parque Rivadavia. Pleno Caballito, entre Caballito y Almagro. Exacto, porque la dama de blanco es etérea, está vestida de blanco, ¿sí? Llora, está desconsolada, ¿no? El fantasma del obelisco es un sacerdote, ¿no? Pero acá estamos hablando de una planchadora, ¿sí? Una planchadora. ¿Con qué tiene relación? Con una mansión que se alzaba en lo que hoy es el Parque Rivadavia, que era la mansión, la quinta de los Lezica. Una familia, ¿sí? De mucho dinero, de la Buenos Aires de mediados del siglo XIX, que la mayoría de estas familias tenían sus casas de recreo por fuera del centro porteño. Caballito en aquel tiempo estaba por fuera del centro porteño. Claro. ¿No? Había muchas mansiones que iban a Caballito y Flores. Claro. Estaban todas las mansiones. Todas las mansiones, claro, Belgrano también. Sí. Los Lezica tenían su mansión en lo que hoy es el Parque Rivadavia. Todavía en el parque, si uno se pone a investigar en el parque, queda la noria,
¿no? Donde ahí lavaban un poco la ropa, sacaban un poco de agua. Está la noria todavía que pertenecía a la mansión de Belezik. ¿Sí? Y alguna que otra reja medio oxidada ahí perdida. Hay que buscarlas, pero están. ¿Qué pasaba en esa mansión? En esa mansión los hombres cuentan, los martes se iban por negocios al centro de Buenos Aires, ¿sí? Y dejaban a las mujeres al cuidado de la casa, ¿no? Con todos los sirvientes, ¿no? Y las mujeres en aquel tiempo querían encontrarle candidato a Candelaria, una de las nietas del viejo Lezica, ¿sí? Entonces armaban fiestas del té, le decían, porque eran fiestas por la tarde. Invitaban a todos los candidatos del barrio y llamaban estos bailes, ¿sí? Y a la única que dejaban afuera, no sirviendo nada, ¿no? Era la planchadora, porque decían que era de raza negra, hermosa, ¿no? Que tenía muchos amoríos en el barrio. Entonces, para que no sea competencia de Candelaria, la dejaban afuera de la mansión, ¿sí? Con esas planchas a carbón, ¿no? Planchando pilones de ropas, ¿sí? Al lado de un ombú. Y se dice que en una de estas fiestas de té, cuando termina, un martes, llama a todos los sirvientes y la planchadora no viene, la van a buscar y la encuentran decapitada, apoyada en el tronco de este ombú, ¿no? Con la ropa a medio planchar y todavía con la plancha al rojo vivo en la mano. ¿Sí? Imagínate que alguien que muere de esa manera, ¿no? Según las leyes míticas, deja algo, ¿no? Terrible, una cuenta pendiente, ¿no? Que quiere resolver, quiere recuperar su cabeza de alguna manera. Y hoy en día te la podés encontrar en el Parque Rivadavia, según el mito urbano, alguna noche de estas, ¿sí? Imagínate que te persiga, no una dama de blanco, sino una planchadora antigua, sin cabeza y con la plancha al rojo vivo en la mano. Tremendo, es verdad, es otro mito que está también como muy instalado. ¿Está el ombú todavía? ¿El ombú de aquel entonces? Mira, no se sabe bien qué ombú era, hay uno que porque hay varios árboles todavía muy antiguos, sí, ahí. Pero hay otro, un par que están, así que alguno de esos puede llegar a estar. Lo que sí está es la noria. ¿La noria está? La noria sigue estando, pintadita ahora, pero está. Nos vamos a la calle Riobamba al 100. Riobamba y Rivadavia. Exacto. ¿Sí? En pleno barrio de... ¿Es 11? Es Valvanera. Pero estamos ahí de Congreso. Ahí, claro, estás ahí, es más Congreso. Exacto. Sí. ¿Y también hay una historia de una casa? Es una de las casas embrujadas típicas para película de Buenos Aires. Que la gente pasa y le saca fotos. Claro, porque en realidad estás casi en el centro, ¿no? Sí, estás en el centro. Una casa muy conocida. Muy cerca del Congreso, hay edificios modernos y en el medio está esta casa, ¿no? Media bizarra porque parece una película de terror y tiene una palmera adelante. Sí. Es la casa de la palmera. Mira. Y vos sabés, pocos saben esto, que yo estuve en esa casa durante casi un año. Cuando todavía no me dedicaba a esto. Uno de mis primeros trabajos, ya me estaba enseñando el camino, ¿viste? Uno de mis primeros trabajos fue vender artículos de camping en un local que estaba en la galería Bond Street. Sí, claro, Santa Fe. Exacto. El dueño empieza a vender bien y conocía a los caseros de esta casa. Y era una especie de sucursal en una de las habitaciones que da al patio de la casa. Yo tendría 19 años, año 1994. Y me dice, Guille, vos sos el encargado de la nueva sucursal. Yo escribía algún cuento de vez en cuando de terror, pero todavía no investigaba mitos urbanos. Así que estuve en esa casa y empecé a investigar la historia por los caseros que convivía con ellos. La gente casi ni entraba a comprar porque nadie entendía nada. Imagínate una carpa armada al lado de la palmera y un tipo ahí como yo adentro vendiendo artículos de camping. Rarísimo. Pero sucedió, la gente del barrio se acuerda de esto, durante un año prácticamente. Y yo me acuerdo porque ahí adentro de la casa de la palmera yo vi el último gol de Maradona en los mundiales. Fue la época del Mundial. Mundial del 94. Exacto, contra Grecia, que le ganamos 4-0. Estados Unidos, sí. Ese gol yo lo vi un mediodía. Dentro de la casa. Comiendo, porque no entraba nadie nunca a comprar, imagínate, un partido de Mundial, menos. Así que estaba comiendo y me vi el gol del Diego dentro de esa casa que tiene una historia alucinante y que pude un poco corroborar por esto. Porque cuando me cuentan la historia, yo empiezo a caminarla, ¿sí? Y a investigar dentro de esa casa. Y después me dedico a esto, ¿no?
Pero bueno, ¿qué se cuenta? Una casa muy linda, vos la ves y decís, te llama mucho la atención. Claro, además, de vuelta, es una casa de película ahí, enclavada en la modernidad de Buenos Aires. Mirá que les pasé una foto, Patri, a ver si que está buenísima de la casa. Sí, está buenísima. Bien, esa familia perteneció a los Galcerán, la compran los Galcerán allá por 1900, ¿sí? El doctor Galcerán muere en la época de la Fiebre Amarilla y Catalina, su esposa, queda al frente de su familia, que tenía 6 hijos, 5 varones y una mujer. Esta mujer llamada Elisa. Elisa, muy devota, como su madre, muy religiosa, iba a misa todos los domingos. En cambio, los 5 muchachos, según se cuenta, eran libertinos, gastaban todo el dinero y la herencia de los Galcerán, no trabajaban prácticamente, ¿sí? Así que la hermana quería encauzarlos y no podía. Se muere la madre de todos ellos, Catalina. Que tenía su habitación en lo más alto, una casa de 3 plantas, enorme. Sí. Y cuando muere, lo que hace Elisa, cierra, tal cual como estaba, la habitación de su madre, la cierra como una bóveda de tiempo. ¿Sí? La cierra con su cadena, con su candado, y ya nadie más puede entrar. Empiezan después de esto a morir los hermanos, ¿sí? Todos de formas extrañas. Ahí está. Ahí está la casa, mirá. Acá está, Ahí está la palmera y la casa. Así sigue estando hoy en día, ¿eh? Miles de veces hemos pasado. Sí, claro. Es Riobamba 144. 144, exacto. Los hermanos van muriendo, uno en un partido de tenis se infarta, otro muere en un accidente automovilístico, otro se cae de un yate y muere ahogado, otro en un duelo a cuchillo, ¿sí? Todas fatalidades, ¿no? Todas fatalidades. Todos jóvenes van muriendo, según se cuenta, y además correspondía con el descender de la casa. Si la madre había muerto y se había cerrado su habitación arriba de todo, iban muriendo de a poco. Los cuartos que siguen al de la madre, a medida que vas bajando por las plantas, era exactamente el orden en el que estaban. A las muertes, al orden de las muertes de los pibes. Y Elisa va cerrando las habitaciones. Tremendo. Por eso que hay un mito dentro del mito que dice que Cortázar se habría inspirado en este mito, en esta historia, para escribir La casa tomada. Sí, La casa tomada. Sí, yo lo leí. Sí, que también pasa esto, ¿no? Una casa que van tomando, ¿no? De a poco. Bueno, esto pasa con la casa, ¿sí? Porque al ir clausurando habitación, se van clausurando los pisos, ¿sí? Y se cuenta, bueno, que el último hermano, un doctor, tenía amoríos y lo descubre Elisa, ¿no? Con la mucama de la casa, ella los descubre, ¿sí? Se dice que el otro día de este descubrimiento amanecen muertos ambos. La mucama y el hermano. Exacto. Por eso que todas las miradas van hacia Elisa, ¿no? Y se empiezan a investigar todas las muertes de sus hermanos. Nunca se la pudo culpar, nunca hubo ninguna prueba contundente de que haya sido así, ¿no? La cuestión es que ella queda viviendo sola en esta casa, pasan los años, y allá por 1992, a 2 años de que yo empezara a trabajar ahí, increíble, 1992 ella empieza a ausentarse de las misas a las que iba a la iglesia de Valvanera, ¿sí? El cura se extraña, ¿no? Elisa venía todos los domingos, pasa un domingo, 2 domingos, van a buscarla a la casa, golpean, nadie atiende, fuerzan la puerta, entran y descubren esto, una casa clausurada, ¿no? La escalera que subía a la planta alta con una cantidad de polvo, ¿no? Y de cadáveres de ratas, ¿sí? Porque, o sea, ella las clausuraba en el tiempo, así como había quedado. Como había quedado, la clausuraba. Nadie pasaba. Por lo tanto, se iban clausurando las plantas y ya nadie subía, ¿sí? Nadie subía. O sea, toda la energía quedaba ahí, ¿no? Una cosa. Imagínate, ¿no? Y la encuentran a ella muerta, viviendo en el único lugar no clausurado de la casa, que era el sótano. Es tremendo. Y vos cuando estuviste ahí dentro de la casa, ¿qué te pasaba? ¿Cómo es por dentro ahora la casa? La casa sigue igual, ¿eh? Sigue igual, yo subí. ¿Qué funciona ahora? ¿La vendieron o algo de eso? Mira, funcionó después de esto, de esta especie de casa de camping dentro de esta casa antigua donde yo estuve, y lo puedo corroborar, eso pasó. Después la vendieron a una familia, después se convirtió en una especie de colegio. Claro. Aulas abiertas, había primario y secundario dentro de la casa. Después se pusieron talleres culturales, ¿sí? Y ahora está ahí, sigue estando, ¿sí? Contando su historia, ¿sí? Es tremendo. Y dicen que, por supuesto, aseguran que te imaginas que siguen viendo el fantasma de Elisa
deambulando por el lugar. No, tremendo, ¿no? Tremendo, es una cosa increíble. Pensaba que no todos los mitos tienen algún tipo de correlación con historias de fantasmas. Algunos son hasta más, te diría, uno los podría ficcionar, ¿viste? Decís, podrían ser hasta historias graciosas. Recuerdo haber leído el famoso colectivo de Parque Chas. Sí, claro. No, yo vivo ahí nomás, en Parque Chas, y quiero contarte que después de haber leído el libro que escribieron ustedes, mi querido Guille, me da miedo adentrarme al barrio por miedo a perderme y no poder salir nunca más. Y ahí el mito, quiero que sepas que hay un par de confiterías sobre Triunvirato y los Incas, claro, que mucha gente bromea, son confiterías muy muy antiguas, como las de antes, que muchas veces te bromean y te dicen, no te metas ahí, que está el mito que no salís nunca más. Si no sos vecino y no conoces a la perfección el barrio, no salís más. Es impresionante. Es impresionante, o sea, no es fantasmagórico, pero es buenísimo, ese mito. Es que Buenos Aires tiene esto, no solamente historias de fantasmas, que son las más, tenés muchos mitos que tienen que ver con otras preguntas sin respuestas, ¿sí? En este caso se mete con el tema del espacio y el tiempo, ¿no? Un barrio extraño, donde muy te perdés. O sea, uno piensa que es parte del mito, esto de que hay una esquina que es la de Baunes y Baunes. Sí. Pero existe. Existe, Baunes y Baunes. Claro. Es Baunes. La misma calle da tantas vueltas que termina conectada consigo misma y está en la esquina de Baunes y Baunes, donde pararía este colectivo que vos decís, ¿sí? ¿De dónde viene lo del colectivo? También igual está muy relacionado con esto de que uno se pierde en Parque Chas y no puede salir, ¿sí? Y además perdés la señal del celular, ¿no? Aparentemente, los GPS de los taxistas también se vuelven locos, así que nadie se quiere meter. Y menos línea de colectivos, ¿no? Un pasaporte a perderte. Claro, pero había una que tomó muchos números en su momento, años 80, que sí tenía parte de su recorrido por Parque Chas, y aseguran de que pasaba esto, de que claro, los choferes tardaban un montón en completar el recorrido porque se perdían en el barrio. Así que o iban renunciando o los iban echando, ¿sí? La empresa termina medio quebrando porque no les servía, ¿sí? En vez de cambiar el recorrido, tal vez un dueño testarudo, ¿no? Y se cuenta que el último colectivo de esa línea que se animó a meterse ya nunca más salió. Nunca más salió, ¿no? Y todavía ahí anda, dando vueltas, ¿sí? Manejado, algunos dicen que por este chofer ya convertido en una especie de zombie. Tremendo. Otros por el demonio mismo, ¿no? Que reemplazó a este hombre, ¿no? ¿Y qué hace? También, decimos, muchos mitos te agarran con la guardia baja. Vos entras en un barrio como te perdés. Que es todo circular. Uno cuando ve el mapa, la ciudad está construida como La Plata, en Damero, claro, pero acá es todo circular. Es como una cosa que el ojo de un cíclope que te mira. Ya mirarlo desde el mapa te marea. Es que el centro es la calle Berlín, que es circular. Tremendo. ¿Sí? Sin comienzo ni final. Y bueno, si uno se pierde en este barrio, en cualquier barrio, pero en este específicamente, si pasa un colectivo, ¿qué haces? Te lo tomás. No, claro, porque decís, que me lleva a donde sea, quiero pero huir que de me acá. saque Quiero huir de barrio. acá. Bueno, de eso se agarra el demonio que maneja el colectivo, porque, claro, dice, todos van a subir y me lo llevo, ¿no?, a mi destino, que es el mismo infierno, ¿no? Es como un embudo al infierno. Claro, es impresionante. Querido Guille, vamos a recordarle a la gente, ya lo escuchaste durante el transcurso de toda esta entrevista hermosa, lo conocimos un poquito más a Guille, y hay mucho amor, mucha entrega, mucha dedicación puesta detrás de cada uno de estos laburos, que son como hijitos. Cada libro es como vos tenés a tu Dante, ¿no? Pero cada libro es como un hijito porque se gesta, hay muchos meses de preparación y después se lanza al mercado. Sí, y es un misterio. O sea, yo les cuento a los lectores que cuando uno escribe, está solo, ¿sí? Con su mate, ponele, sí, claro, ¿no? Escribiendo. Y es un misterio lo que pasa del otro lado del libro, ¿sí? No sabes qué va a pasar, quién lo va a leer, qué le va a pasar a esa persona que lo lee, ¿no? Uno de los objetivos de un autor es que, tanto en libros como en guiones que pude escribir, también es que el que está del otro lado sienta algo de lo que uno sintió cuando leía, ¿no? O cuando veía películas o series. Es una maravilla lo que decís. Y si tenés hijos en escuela primaria o secundaria, está buenísimo, ¿eh? Yo creo que los chicos tienen que leer mucho y
esto, bueno, es una ficción basada en una historia que es un mito que es real y que existe. Vas al cementerio de la Recoleta y vos sabés que le cuentan los turistas el mito, pasan por la tumba de Rufina. Es una de las más visitadas. Está ella ahí, con la mano en el picaporte, tal vez haciendo lo que nunca pudo hacer en vida. Claro. Haciendo ilusión a que quiere salir y que no puede. Querido Guillermo Barrantes, y lo buscás por supuesto en las redes sociales, @Guillermo Barrantes 1, porque es el 1. Como decíamos al principio. No sigan al 2 porque hay una maldición ahí. Hay una maldición. Sigan al 1. Tiene que ser el 1 sí o sí. Sí o sí. Guille, querido, fue un placer. Por favor, igualmente. Gracias por ficcionar un poco nuestra... Te lo mereces. Por ficcionar un poco nuestros días. Sí, bueno, nosotros también construimos todo de boca en boca. Claro que sí. Todos somos protagonistas, todos construimos esta fantástica Buenos Aires que, piensen todos, mitos y leyendas, lo que están hablando son historias que hablan del alma de una comunidad, de un barrio, de un pueblo originario, ¿sí? En esas historias están encriptados los amores, los sueños de un pueblo. Sí, y estas historias son parte de nuestra historia. Totalmente. Esto es así. Un placer. Un gusto, gracias. Toda mi admiración, querido amigo. Por favor. Hacemos una pausa chiquitita. Esperá, antes, gracias a Jessy, Jessy Weisman-Design por estos sillones tan lindos. ¿Te gustan? Espectacular. Me lo llevo a casa. Sí. Y aparte el color naranja, me encanta. Vamos. Jessy, gracias. Te quiero, gracias por los sillones. Pausa chiquita y seguimos con muchas más sorpresas hasta las 9 de la noche. No te vayas, dale. ¿No sabés cómo cuidar de tu piel? Te presento a la línea de cosméticos premium MNG Skin. Sus productos están desarrollados y avalados por dermatólogos para un mejor cuidado de tu piel. Completamente libre de parabenos y están aprobados por ANMAT. No te la podés perder. Encontralos en el Instagram como @MNG Skin o si no en su sitio web www.mngskin.com.ar. La noticia es periodística, pero el enfoque es jurídico. ¿Saben dónde? Culpable o inocente. La decisión es tuya. Culpable o inocente. Todos los domingos a las 21 horas. Por Net. Si destapas una Brahma y la chapita dice sed, te llevas otra muy fácilmente. O con un poquito de voluntad. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación, logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Bueno,
una querida amiga, yo siempre me pongo en sus manos porque es la mejor. Bienvenida, así con las cartitas, Marcelita. Hola, Tommy. Me encanta, ya los empezás a seguir en el Instagram, tienen las escuelas con un montón de alumnos, es @cnatva. Ahí lo tenés aquí abajo, así que ya le das follow a la querida Marcelita, que hoy nos va a hablar de formación integral en numerología y tarot sistémico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? Me encanta porque vos llevás al llano todo. Tenés una manera muy simple de que entendamos los intríngulis de estas ciencias maravillosas, porque no dejan de ser ciencias. Sí, olvídate. Hay mucho ¿Cuántos años preparándote y estudiando para llegar a ser quien sos? Toda la vida, pero 25 años dando formaciones. Pero esto es todo el tiempo. Yo sigo capacitándome. Es un camino de ida. De ida. Y aparte te apasiona y se nota, Marce. Todo el tiempo, sí. ¿Como docente sos brava? Soy exigente porque porque si no tengo que seguir un programa de estudio, sí, ¿no? Y quiero que sean consultores y que puedan dedicarse con dignidad, ¿no? Como digo yo. Ponle que te voy a ver, ¿no? Te sigo en Cnatva y te voy a ver. Y te digo, bueno, Marcelita, quiero que me hagas todo el trabajo de numerología sistémica, basada en el método Naya sistémico transgeneracional. Yo más o menos ahí trato de decodificar lo que significa, pero me parece muy, muy interesante. Contame, Marce. Bueno, vos sabés que en la carta natal numerológica tenemos, a través del análisis del nombre, del sendero natal, todas las memorias en códigos de las historias que pasaron detrás, o sea, nuestros ancestros. Y hoy es una herramienta terapéutica que utilizamos con esto que llamamos también constelaciones individuales. Es como poder decodificar y empezar a ver qué es lo que traje, cuáles son mis creencias limitantes. Poneme imágenes, por favor, de mis Marcelita Patri. Heredados, y es increíble que todo esté en números, todo esté también en la carta astrológica, todo esté también en los arcanos de tarot. Entonces lo que hacemos es relacionar todo cuando hacemos la consulta. Yo te voy a abrir entonces la carta numerológica, te voy a mirar tu carta astral y voy a poder decodificar lo que vos necesites liberar y saber. Y es una herramienta tremenda. Vos no sabés, y la gente no la conoce tanto. Es algo que tendría uno que probarlo, digo yo. Claro. Porque es increíble todo lo que sale en la fecha, todo lo que sale en los apellidos, todo lo que traemos, y a veces no sabemos que está ahí para nosotros. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando vos no sé si la palabra es someter, pero cuando te entregás a este tipo de disciplinas, de herramientas, ¿no? Y es algo maravilloso. Mira, cuando yo doy formaciones mismo, las personas que están en terapia sistémica se empiezan a estudiar lo que es la numerología transgeneracional y dicen, no puedo creer, Marce, que empecé a ver en mi fecha el abandono, las heridas de la infancia. Entonces es ya, al poder decodificarlo, es como decir, wow, ahora lo puedo ver, y ahí empieza el proceso de sanación. Es como que te cambia la visión también de lo que te pasa o de las cosas que repetís. Es como que también te ayuda a ver eso, ¿no? ¿Has visto cambios palmarios en la gente? Todo el tiempo. ¿Y en cuánto tiempo se dan esos cambios? Inmediatos, porque es cuando vas a decodificar y poder ver esto, ya empezás a decir, uy, ahora entiendo a papá, ahora entiendo por qué pasó esto detrás, ahora entiendo por qué estoy repitiendo lo que estoy repitiendo. Es rápido. Es un método que viene con el nombre, la numerología. Está todo en números. Está también en nuestra carta astral, en los grados astronómicos. Está también en el tarot, todo para decodificar. Ahora uno tiene que querer también, ¿eh? Claro. Quiere decir, che, yo quiero hacer esto. ¿Y con qué expectativa va la gente y con qué nivel de entrega? Porque tu predisposición está, tu profesionalismo, tu transparencia, pero ¿cómo tiene que ir el otro? El otro no es, me dijo Pirulo que venga, no funciona. No, te regalé la consulta sistémica, no funciona. Tenés que vos ir como buscador, viste, decir, che, me resuena, quiero ir a un experto que haga numerología, astrología sistémica, y voy a abrir esto porque quiero empezar a sanar. Y vas, como hablábamos la otra vez, como adulto responsable. Viste, a decir, che, voy a empezar este proceso. Con todo lo que implica, porque a veces es conectarse con las partes más oscuras, claro, ¿no? Totalmente. ¿Eso cómo se maneja? Vos sos una profesora, vos sos muy dulce, muy mundana.
cuando se aborda justamente la otra cara de la luna, ¿no? En la vida de las personas. ¿Cómo se asiste? ¿Cómo se contiene? Y debe estar preparado, somos terapeutas sistémicos, vamos primero trabajando la consulta, la escucha, para dar un marco en la entrevista que la persona va a contar cosas, ¿no?, que van a ir saliendo, que son muy fuertes, a veces ni a un psicólogo a veces se lo dicen, hay un proceso, aunque los psicólogos son lo más, hay un proceso que a veces te dice la persona, ¿sabes qué? Ni a mi psicólogo se lo dije, y acá empecé a hablar, no sé, de un tema para mí muy importante, lo que me pasó a los 5 años, que lo tenía bloqueado con, no sé, un tema complicado, y ahí entonces, ahí empezamos lo que es el proceso de escucha, cartas de liberación y constelaciones individuales para ordenar todo esto y para empezar a liberar estas memorias o estas historias. ¿En cuánto tiempo físico uno puede ir ordenando un poco su vida? Es un proceso. Es un proceso. Pero, ¿Y cuánto lleva, Marce? Y a lo mejor tenés que seguir, viste, decodificando, haciendo constelaciones, pero yo lo que veo en las consultas, que ya cuando la información te llega, es un cambio radical, porque lo podés ver, porque podés entender, ¿sí? Hablando un poquito de este caso famoso que te contaba de Steve Jobs, que es increíble la historia, creo que es pública y todos saben que fue él dado en adopción. Claro. Por los papás que estudiaban, no podían tenerlo, se lo dan a otra familia con el requisito de que estudie, fíjate vos. Y él se entera a partir de los 27 años de esto, no es que lo supo desde chico. ¿Y qué sucede? Él era re espiritual, regalaba libros a todos los compañeros de espiritualidad, todo, pero seguía con ese tema sin mirar. Y cuando tiene a su hija Lisa, con una compañía de la facultad, lo que hace inconscientemente, porque estoy inconsciente, no lo hace la persona a propósito, es como que está en estado de repetición, vuelve a hacer lo mismo con su hija Lisa, claro, y la niega, la empieza a negar, y fue todo un tema, porque la rechazó todo el tiempo. La chica tuvo que hacer un montón de cosas para que él la asista como padre y económicamente. Y esto lo hemos reflejado en la numerología. Vos sabés que en el primer nombre está toda nuestra infancia, cómo llegamos a la vida. Y él, cuando vemos el código de su primer nombre, que es Steven, porque después se saca la N, ese código que da es el 22. Los números del abandono y de la exclusión son el 22 y el 5, que los tiene él en su fecha, en su ascendente, en su nombre y en su sol natal en el grado 5. Entonces todo lo que él viene a sanar es el tema de la exclusión y el abandono de línea paterna, sobre todo. Cuando nace Lisa, el 17 de mayo, fíjate vos la fecha, si sumo 17 más 5 me da otra vez 22. Mi piel de gallina me da. No, es por eso cosa... esto es la numerología, así es la numerología, Mi querida Marcelita, es hermoso escucharte, sos tan clara y tan apasionada. ¿Tenés la escuela en Villa Devoto? ¿En qué parte de Villa Devoto? Estamos en Argerich 3619. Argerich y Navarro. Qué linda zona, qué lindo que es Devoto. Es lindo. Y próximamente en Belgrano. En Belgrano, Cabildo 2040. Estamos abriendo ahí. ¿Cuándo? ¿En la inmediatez? En la inmediatez, la verdad que estamos preparando todo para hacer una escuela ahí, que siempre fue mi sueño, trabajar también en Belgrano. Estás cumpliendo y estás trabajando para lograrlo. Marce, ¿hay un curso nuevo donde se puede anotar la gente? Hay un curso nuevo, el de numerología. Bien, esta es la primera semana de agosto, así que ya es momento de empezar a anotarse. ¿Cuándo? Numerología sistémica, astrología sistémica y tarot sistémico, y constelaciones individuales. ¿Para qué? Para trabajar con todas estas terapias, con estos recursos como terapeuta, y aparte vas a aprender también a constelar, ¿no? En estos procesos de sanación. Son procesos de sanación. Sí, son procesos. De la mano de la querida Marcela Mateucci y toda la gente de @Senatva. Sumergite en este mundo. Es una gran profesional, de mi total confianza, y te la recomiendo. Ella, desde cualquier lugar del país, le empezás a seguir a la querida Marcela de @Senatva. Te quiero. Gracias, Marcelita. Siempre es un placer recibirte. Gracias, me encanta escucharte. Venís a dar cátedra. Gracias. Nos encontramos nosotros en el próximo envío en esta casa hermosa, sábados y domingos a las 20 horas por